Ahora vamos a meditar sobre el Salmo número 5. Amén. Amén. Y bueno, ahí lo tienen en su hojita. Ya les imprimí, ahí está el Salmo. Y he titulado este Salmo "Cómo orar por la mañana para pedir protección a Dios". Hermanos, desde que salimos abrimos nuestros ojos por la mañana, o desde que salimos de nuestro hogar, ya estamos sufriendo ataques de la carne o del enemigo. Antes de salir del hogar, nos protegemos. Nos ponemos, ¿qué nos ponemos? Nuestra ropa para protegernos del calor, del frío. Nuestros zapatos para protegernos de los pies. Nos ponemos, desayunamos. Bueno, algunos, la mayoría desayunamos para proteger nuestro cuerpo de alguna descompensación. Y eso siempre hacemos con nuestro exterior. Pero hermanos, también debemos estar protegidos de nuestro interior, de nuestro corazón, de los pensamientos, de los ataques espirituales. Y la oración, hermanos, es el recurso que tenemos los cristianos para pedirle a Dios que nos proteja. Y uno podría decir, pero pues yo llego seguro a mi trabajo, o a lo mejor yo trabajo en casa, o yo no trabajo ya. Yo no salgo, estoy seguro. O a lo mejor otros dicen, pues yo me pongo el cinturón de seguridad, no me pasa nada. Mi carro tiene 8 bolsas de aire. Uso botas antiderrapantes. Es bueno, hermanos, que seamos precavidos. Pero aún así estamos desprotegidos. Dios nos protege de las cosas físicas, pero también nos protege de las cosas espirituales. Hermanos, estamos siendo invadidos por muchos medios y lo peor es que no lo vemos o ya estamos acostumbrados a esos ataques. Este salmo, hermanos, pudo haber sido escrito por consecuencia de la rebelión, igual, de Absalón contra su padre David. ¿Sí se acuerdan de la historia de Amnón y Tamar? Que había sido violada Tamar por Amnón, medio hermano, y Absalón en venganza fue a buscar a su padre, ¿sí se acuerdan? El Salmo 3 de David oía a Absalón y es una oración matutina. El Salmo 4 es una oración de noche. Y este Salmo 5 se despierta en idénticas circunstancias, pero ahora sus pensamientos son más profundos. El Salmo hace una descripción parecida al Salmo 1. Describe a los justos y describe a los pecadores. Este salmo, hermanos, es un salmo imprecatorio. ¿Qué significa imprecatorio? Es cuando el salmista expresa su deseo de que alguien sufra o le suplica a Dios para que caiga su juicio severo sobre algún enemigo. Eso es un salmo imprecatorio. Vamos a leer el Salmo 5, hermanos, cómo orar por la mañana. Y dice así, leemos todos: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus propios mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Amén. Tenemos varios modelos de oración.
en la Biblia. Todos son muy similares y el modelo principal es el Padre Nuestro. Y tenemos este modelo de oración para orar en la mañana, para pedir protección. Como les dije, todos estamos, cuando salimos de nuestra casa, incluso cuando abrimos nuestros ojos, el primer pensamiento, estamos siendo muchas veces invadidos, atacados por el enemigo y la carne. Y he dividido este salmo en cuatro secciones. Y el primero es del versículo 1 al 3. Y le he puesto con profundidad del corazón. ¿Cómo debemos orar por la mañana? Con profundidad del corazón. Lo primero que, como les dije, hermanos, lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos los ojos por la mañana es orar. Orar es platicar con Dios, y al platicar con Dios hay una comunión con Dios. Hermano, que sea Dios la primera persona con la que platiques en la mañana. Que Él sea el primero. Él se merece siempre ser el primero. ¿Y a quién debo de orar? Bueno, aquí dice, escucha, oh Jehová. La oración se dirige ¿a quién? A Dios Padre. Aunque también hay pocos ejemplos en la Biblia que también podemos dirigir la oración a Jesús o al Espíritu Santo, porque también es Dios. Pero el modelo es al Padre, a través del Espíritu Santo, en el nombre ¿de quién? De Jesús. Esta oración debe ser con profundidad de corazón desde nuestro interior. Dice, considera mi gemir. Gemir significa un suspiro, un murmuro de dolor interno. Así debe ser nuestra oración, hermanos, de lo más profundo de nuestro corazón, lo más sincera posible. Hermano, no le trates de esconder algo a Dios. Él lo sabe absolutamente todo. Incluso, como dice la palabra, conoce hasta el número de nuestros cabellos. Y luego dice, ¿qué debemos hacer? Someternos. ¿Por qué? Porque dice, Rey mío y Dios mío. Un rey, hermanos, es un juez. Es el que manda. El que tiene la capacidad de establecer justicia en el momento oportuno. No antes, no después. En el momento oportuno. Y dice, Dios mío, Rey mío. Esto significa que el salmista tenía mucha confianza en Dios. Es un Dios cercano. No es un rey alejado que no está en interés de su pueblo. Él no está desinteresado en tu dolor, hermano y hermana. Él no está desinteresado en tu sufrimiento, en tu necesidad. Es un Dios propio. Y no es mío de que me pertenece y puedo hacer lo que yo quiera con Dios o pedirle lo que yo quiera. Es una pertenencia, pero que yo soy de Él. Es como cuando mi hijo me dice que yo soy su papá. Mi hijo no me manda ni es mi dueño, pero soy de mi hijo y mi hijo es mío. Es una conexión de amor, es un amor ágape, fiel, comprometido, puro y verdadero. Y luego dice, a ti oraré. No hay nadie más que a Dios. No hay ni santos ni vírgenes para orar. Esta oración la debemos hacer con fe, con certeza de lo que se espera, con la convicción de lo que no se ve. Claro que tiene que ser esta oración, ¿cómo tiene que ser esta oración? Alineada con la mente de Cristo. Esta oración tiene que estar alineada con la mente de Cristo. Si oramos así, hermanos, si no ora así, pida a Dios fe, ya que es un don de Dios. Y si no tienes ganas de orar, que nos pasa a todos, haga una pequeña oración y dígale, Señor, no tengo ganas de orar. Dame ganas de orar. Y les aseguro que Él se las va a dar esas ganas. A lo mejor, no sé, no tienes ganas de orar y dices, dame ganas de orar, y en ese momento cae un rayo al lado de tu casa, créame que te vas a poner a orar. Y luego dice que tenemos que también la oración con paciencia. Y esto nos falla a muchos. Como les había dicho antes, queremos que la pizza llegue antes de la media hora. Queremos que en la computadora
la película se descargue en 2 minutos o en menos, que cuando vamos a un restaurante nos traigan la comida en menos de 10 minutos. Hermanos, Dios es un servidor y es el número 1 y nos sirve, pero no es nuestro mesero, no es nuestro sirviente. Así que cuidado, hermano, con exigirle a Dios o declarar que algo que debes de recibir. Nosotros estamos pidiendo un favor, nada de exigir, hermanos. Si no tienes paciencia, igual pídele paciencia. Y probablemente cuando vayas al súper, nada más vas a encontrar una caja abierta y ahí Dios te va a estar ayudando para que tengas paciencia. ¿Y cuándo orar? ¿Cómo dice la palabra? Todo el día, orar sin cesar. Pero se empieza, ¿por dónde? Por la mañana. Los ataques de la carne y del enemigo empiezan, como les dije, desde que despertamos y necesitamos esa protección de Dios. Número 2, del versículo 4 al 6. Hermanos, Dios rechaza el pecado y por ello debemos de pedir en nuestra oración santidad. De versículo 4 al 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Dice 1 de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, no se puede tener una relación con Dios si no somos santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Y cuántas veces lo dice la Biblia? 3 veces. Como siempre he dicho esto. No dice que Dios es 3 veces misericordioso, 3 veces amor, 3 veces sabio. Dice 3 veces santo. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, Dios aborrece al pecado, le desagrada, y esto lo encontramos en este salmo. A Dios no le gusta la maldad, no le gusta los orgullosos, los que hacen iniquidad, que son aquellos que tienen un comportamiento moralmente censurable. No le gusta al hombre asesino, al hombre tramposo o mentiroso. Hermanos, la única forma de ser santos es solamente creyendo en Jesús. Porque si crees en Él, Él nos aparta, Él nos santifica, nos aparta para un uso especial. Dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, Jesús es nuestra santificación y esta es progresiva. Empezaremos a madurar espiritualmente para ir cada día a ser como Jesús. Si tú conociste al Señor hace 4 años, no debes de estar parado en el mismo lugar en cuanto a tu santidad. Por ejemplo, si yo conocí al Señor en el 2018 y estamos en el 2024 y Jesús es mi meta, pues no puedo estar parado aquí en el 2018 o en el 2020 regresarme y estar así. Tenemos que ir caminando en santidad. Es progresivo, debe ser. No podemos regresarnos, no debemos regresarnos. También al creer en Jesús, el Espíritu Santo llega a morar en nuestro corazón y llevamos a Dios dentro de nosotros. Y este Espíritu Santo empieza a actuar
y empieza a darnos discernimiento para saber lo que le agrada o no lo agrada a nuestro Señor. El Espíritu Santo nos ayuda a orar correctamente para que al leer también las Escrituras le podamos entender. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Les ha pasado, hermanos, que le leen la palabra de Dios a alguien y nomás no la comprenden? No sé si les ha pasado cuando estamos compartiendo el Evangelio. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna, hermanos. Número 3, ¿cómo orar? Hermanos, Dios es misericordioso y debemos de pedir discernimiento. Versículos 7 y 8. Y dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Otro atributo de nuestro Señor es que Él es abundante en misericordia. Hermanos, y sin su misericordia no nos podemos acercar a Dios. Al orar, hermanos, tenemos que pedir misericordia. Así, yo desde que ya estoy estudiando estos salmos, así estoy empezando a orar un poquito diferente. Pido misericordia para que el Señor oiga mi oración. Y misericordia es retener el castigo que nos merecemos. Y esta retención de este castigo lo hace por amor. Misericordia es la unión de dos palabras, miseria y cordia. Miseria es extrema pobreza. ¿Y cordia qué es? Corazón. Es un corazón alineado con aquellos en situación de extrema pobreza. Eso es misericordia. Un corazón alineado con aquellos en situación de extrema pobreza. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? ¿Sí? Y luego dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Su santo templo es un lugar sin mancha. Por eso debemos adorar a Dios en santidad, con temor, con reverencia, con respeto a ese Dios perfecto, santo, puro, fiel y verdadero. Hermanos, Dios nunca se equivoca. Y no le molesta que estemos pidiendo a cada rato a dónde ir, qué dirección tomar. Lo podemos hacer. Dios no se cansa de escucharnos. Y luego dice, guíame en tu justicia. Significa guiar en rectitud o santidad divina. Guíame en tu justicia. Es pedir que Dios nos guíe a que cambiemos para ser lo más aceptable a Él. Hermanos, seguimos la justicia cuando buscamos el carácter de Cristo y deseamos la santidad más que de los deleites de la carne. Voy a volver a repetir lo que es muy importante. Seguimos la justicia cuando buscamos el carácter de Cristo y deseamos la santidad más que los deleites de la carne. Cuando tenemos un pecado recurrente, hermano, piensa en su pecado que siempre cae. Piensa en ese pecado. Le doy 3 segundos. 1, 2, 3. Piensa en ese pecado que siempre cae. ¿Sabes por qué siempre caes en ese pecado, hermano? Porque ese pecado nos está dando una satisfacción más grande de la que Dios te está dando en ese momento. Por eso caemos y caemos. Esto significa que no conozco el Dios verdadero, porque Dios es mucho más satisfacción que el pecado. Y puedes encontrar esa satisfacción sirviendo, adorando, leyendo, orando a Dios. Por eso debemos pedir santidad y dirección en su justicia. Ejemplo, en tu escritorio está la Biblia y el celular o el control de la tele. ¿Cuál tomas primero? ¿Cuál tomas primero?
Si tomas el celular o prendes primero la televisión, significa que te está dando esta cosa más satisfacción ver tu celular que leer tu Biblia u orar. Le está ganando esto a esto. Entonces, no estamos conociendo al Dios verdadero. Porque Dios, aquí en su palabra y en la oración, da más satisfacción que una distracción. Entonces, hermanos, pidamos la dirección verdadera del Dios verdadero. ¿Qué dice Proverbios 3, 5 y 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, ¿y por qué pedir discernimiento? Versículos 9 y 10. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, porque sus entrañas son maldad, porque su garganta apesta, porque son lisonjeros, alaban con deshonestidad, porque la carne, el pecado, Satanás son engañosos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Satanás es padre de la mentira. Si eres cristiano, hermano, Satanás quiere que nos perdamos del rebaño. Y si todavía uno no es cristiano, quiere que nunca encontremos ese pastor que se llama Cristo para unirnos a ese rebaño. Hermano, Satanás está como león rugiente que vino a ¿qué? Matar, robar y destruir, dice Juan 10:10. Y él está trabajando de día y de noche sin descanso. ¿Satanás no descansa? Este salmo se pedía, hermanos, para castigar a las personas. Pero ahora Pablo, en su carta a los Efesios 6:12, dice que nuestra lucha ya no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ejemplos donde está trabajando muy duro Satanás y donde necesitamos ese discernimiento que tenemos que pedir diario, por ejemplo el Halloween o Día de Muertos que acaba de pasar. Hermanos, estos días no son ni divertidos y mucho menos son inofensivos. Jesús vino a expulsar demonios y algunos vestimos de nuestros hijos de diablitos. Jesús vino a darnos vida y luego celebramos el Día de Muertos. ¿Por qué celebrar la oscuridad si Jesús vino a vencer las tinieblas? Él quiere que seamos sal y ¿qué? Y luz. Muchos cristianos celebran el Halloween o Día de Muertos y sabemos que son tradiciones paganas. Los aztecas dedicaban este día a una diosa y ellos dicen que el límite entre los vivos y los muertos se debilita y puede haber una comunicación con los difuntos. Si no, pueden ver la película de Coco, la caricatura. Los celtas quemaban ofrendas a los dioses y decían que los muertos podían caminar entre los vivos en estas fechas. Son costumbres tan fuertes que no se van a romper hasta que llegue Cristo. Dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué otra parte está trabajando Satanás muy duro donde necesitamos discernimiento? Falsas religiones. Las sectas, hermanos, son grupos religiosos que niegan uno o más fundamentos de verdades bíblicas. Son también los que dicen que si no perteneces a tal iglesia, no te vas a salvar. Existen muchas sectas porque buscan su propia manera de entender a Dios. Toman un versículo que aparentemente contradice a otros 10 versículos en otras partes y ese lo toman como base. Hay unas partes en la Biblia que son difíciles de comprender y si un versículo contradice a otro, tenemos que estudiar bien ese versículo. Pero no puede ser un solo versículo. Si 10 versículos están diciendo otra cosa, como que Jesús es eterno, que siempre ha existido, no porque dice la palabra que Dios engendró a Jesús, ya quiere decir que Jesús es creado. También inventan que tienes que hacer ciertas cosas para llegar al cielo.
Cuando la Biblia dice que nadie puede hacer nada porque no es por obras, es solo porque Dios nos da fe para creer en Jesús. Ejemplo, hace poquito vi que el principal líder religioso de la iglesia más fuerte o común aquí, tuvo un encuentro interreligioso con unos jóvenes en Singapur. Lo pueden buscar en YouTube. El líder religioso tuvo ese encuentro. Y en el minuto 9 del video dice lo siguiente. Eso dijo esa persona. Me asombra de ustedes la capacidad del diálogo interreligioso. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Son como distintos idiomas para llegar a Dios. Dios es Dios para todos. Todos somos hijos de Dios. Mi Dios no es más importante que el tuyo. Hay un solo Dios. Son distintos caminos para llegar a Dios. Y aquí, hermanos, hay mucha herejía. Y el principal religioso casi del mundo fue que lo dijo estas palabras. Y sabemos que Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Jesús dice, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente hay una verdad, solamente hay un camino. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente al que le recibe y cree en el nombre de Jesús. Otra parte donde Satanás está también trabajando muy duro en estos tiempos son las adicciones, hermanos. Sabemos que las drogas, el alcohol y todo lo que te haga perder tus sentidos son pecado. Pero la adicción de moda número 1, creo yo, que son la adicción a las pantallas, al uso de celular, las televisiones. Hermanos, somos transformados por aquello en lo que invertimos nuestro tiempo y atención. Voy a volver a repetirlo. Somos transformados por aquello en lo que invertimos nuestro tiempo y nuestra atención. Hermanos, si tú ves una pantalla 3 horas al día, en eso eres transformado. Si oras y estudias la palabra, en eso eres transformado. Todo lo que desvíe la atención a Dios, hermanos, que quite el primer lugar, es pecado. Si todo pones en primer lugar es esa distracción. Y el tiempo que le das es algo, ese tiempo que le das, si es mayor, es un indicador de eso mismo, que no estás viendo a Dios como tu primer lugar. Y estas cosas son vanas, muchas veces son vanas, son vacías. Y vamos a tener estorbo para el crecimiento espiritual y para la comunión que necesitamos con nuestro Señor. Esto es un estorbo si lo ocupamos de mala manera. En el celular o televisión existen aquí algoritmos que son conjuntos ordenados y finitos de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Eso es la definición del algoritmo. Son conjuntos ordenados y finitos de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Y hay también los algoritmos predictivos que son capaces de predecir los hechos antes de que sucedan. Ellos dicen que son para optimizar nuestro tiempo, para que no nos tardemos tanto, para hacer más rápido todo. Ellos estudian tus datos actuales e históricos para hacer predicciones del futuro. Estos también son llamados cookies, que son archivos de textos que envían al navegador y almacenan todo lo que tú estás haciendo. ¿Y cuál es la intención de esto? Es tenerte enganchado. Es una red para atraparte y que nunca salgas de ahí. Por ejemplo, si yo les presto aquí mi celular y abren, ya el Facebook ya no lo tengo en otro celular, que ya no transporto con él, ya muy rara vez lo veo. Pero si tú abres mi Facebook, va a salir fútbol, va a salir box y van a salir predicaciones. Veo más predicaciones, pero el Facebook no me envía tantas predicaciones. El YouTube sí.
Pero el Facebook no me envía casi predicación, me envía más box, me envía más fútbol, y eso lo veo menos. Y bueno, tú abres tu Facebook, ¿y cómo le hacemos? En la noche nos vamos a dormir y vemos un video y dices, bueno, ya el último. Y le das y vemos otro y este también está bueno. Y le sigues dando, este está muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Y qué nos da? Las 12 de la noche. Y al otro día, hermanos, no te acuerdas de nada. Al menos que sea una predicación o un mensaje o algo así. Pero no te acuerdas de nada, se olvida todo. Otro lugar donde Satanás está trabajando arduamente es decir que el matrimonio es cosa del pasado. Hermanos, el matrimonio es la unión única entre un hombre y una mujer. Y es un pacto de por vida. A Satanás le encanta ver matrimonios destruidos. Él no quiere matrimonios honestos. No quiere que el matrimonio tenga cimiento sobre la roca. ¿Que quién es nuestra roca? Jesús, Cristo. El propósito de Dios de crear el matrimonio es para procrear y también para mostrarnos un ejemplo verdadero para entender el plan de Dios con Cristo y su iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y da la vida por su iglesia y se somete al Padre. Cualquier cosa, hermanos, que quiera destruir el diseño entre el hombre y la mujer, atenta contra Dios. Hermanos, Dios solamente creó dos sexos para complementarse y para la procreación. Y que dice, serán una sola carne. El feminismo, hermanos, ¿han escuchado esa palabra? Muy pues común en nuestros días. El feminismo quiere destruir la naturaleza de la mujer y alterar o destruir el orden establecido por Dios en los roles de la mujer y del varón. Lamentablemente, el feminismo se empezó a desarrollar por la lucha contra el machismo, que es otro mal que quiere también alterar el diseño de Dios. El machismo que hace, ataca la dignidad de la mujer y eso no le agrada a Dios, queriendo convertir a la mujer ¿qué? En un objeto, abusar de ella cuando quieran y tener las mujeres que una quieran. Por eso dicen que ese es macho, tiene muchas mujeres. El feminismo como el machismo distorsionan y alteran el rol que Dios nos ha dado como hombre y como mujer. Dice Efesios 5:25, dice, maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué dice Primera de Pedro 3:7? Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Colosenses 3:18, no ser áspero con nuestra mujer. Y como muchos varones no hacen esto o no hacíamos esto, Satanás tienta a la mujer como tentó a Eva, diciéndole, si tú te separas no pasa nada, tú eres más fuerte, aguantaste 3 partos, vamos a darle solución, tú puedes sola, no necesitas a nadie. Y tú como hombre dices, bueno, tiene razón, es más, ya ni intimidad tenemos, ella puede sola, solo le pasaré una pensión y con que me quede 1,000 pesos a la semana, con eso puedo vivir. Además, hasta me sobraría para invitar tal vez a mi vecina que me enteré que se acaba de divorciar. Casi no sucede eso. El machismo, hermanos, quiere destruir la dignidad de la mujer y el feminismo en sus bases más profundas quiere destruir la familia tradicional, que consta de un hombre y una mujer con una moral cristiana. También quieren que la mujer ya no deba pertenecer a sus maridos. No sé si recuerden, por ejemplo, mi mamá, cuando le preguntan su nombre o en su firma, ella se llama Leticia Salinas Reina. Y ella, pues en su firma es Leticia Salinas de Muñoz. Antes era así, ahorita no, ya es un insulto para muchas mujeres. También el feminismo desea que la mujer ya no debe
pertenecer a un solo hombre, que pueden tener las parejas que ellas quieran. Ellas pelean porque dicen que el mundo es controlado por el hombre y la mujer es forzada a ser esposa y madre para el beneficio, solamente para el beneficio del hombre. Por eso piden unión libre, el aborto legalizado y que el gobierno eduque a los hijos para que la mujer se pueda desarrollar plenamente en su oficio o carrera. Ya nada de aburrimiento por estar en la casa encerradas lidiando con los hijos. Le llaman a esto esclavitud. También el feminismo promueve el odio hacia los varones porque son víctimas de toda opresión. Este odio lo consideran un sentimiento aceptable por tanto daño que han hecho o que hemos hecho muchos hombres. Mencionan que el lesbianismo es una salida de esta opresión. El feminismo, hermanos, toma problemas reales, como el machismo, y los conecta con problemas que no existen, porque no todos los hombres somos machistas, ni oprimimos a la mujer. Hermano, seamos masculinos, seamos hombres. Pasemos tiempo con nuestra esposa, con nuestros hijos, tratarlos bien, servirles, ayudarles. Hermanos, somos muy fuertes y yo no lo digo, lo dice la hormona testosterona. Varones, hermanos, demos la vida por nuestra esposa como Cristo dio su vida. En mi trabajo, como yo digo, soy reemplazable. Yo si me muero, hay más dentistas en la ciudad de Coatzacoalcos, pero en mi casa no soy reemplazable. Si tu esposa no se ha desarrollado plenamente por estar en casa, cuando tus hijos ya no requieran tanta atención, apoya a tu esposa. Si quiere estudiar, apóyala, paga su escuela. Si quiere poner un negocio, apóyala. Oren para ponerlo. Ella se ha sacrificado o se sacrificó por tus hijos y debemos también recompensarlas. Hermanos, el machismo es un verdadero mal, pero el feminismo también lo es. Y un mal no puede resolver otro mal. Satanás no puede echar a Satanás. Y un pecado no puede corregir a otro pecado. Y una enfermedad no puede sanar otra enfermedad. Otro lugar donde Satanás está atacando también muy fuerte es el famoso lenguaje inclusivo. Todas, todos y todes. Están metiendo en las escuelas sobre la ideología de género a través de Disney, de Netflix y del lenguaje. Se puede controlar el comportamiento y el lenguaje puede manipular la realidad. Si repites 100 veces una mentira, tu cerebro ¿en qué lo convierte? En una verdad. Si Disney siempre salen dos mamás juntas, dos papás juntos y están duro y dale en Netflix, en todas las series, ya es muy raro ya no tener estas escenas. Esto quieren formar que la familia normal ahora ya es así, cuando no es así. Están duro y dale hasta el cansancio. Aborto, otro medio por el cual Satanás también está atacando duro y debemos de pedir discernimiento. Dicen que en el aborto dicen, es tu cuerpo, tú eliges. No tengas hijos porque no te vas a desarrollar o vas a ser feliz. Estas personas no les importa que hay un ser vivo dentro de su vientre y hay vida desde que sucede la fecundación y está demostrado científicamente. El aborto, hermanos, es un asesinato y la Biblia que dice, no matarás. Otro lugar donde Satanás está pegándole duro, revolución sexual, homosexuales, movimiento LGBTQ+, quieren destruir al matrimonio. Por ejemplo, no sé si han dicho que dicen, no, al niñito ese ya se le miraba desde pequeño que tal vez iba a ser homosexual. Pues desde pequeño se debió haber corregido. Pero ¿qué pasa? Ya no hay papás en casa por el machismo, por el feminismo o por la idolatría al trabajo. Todos estos males vienen provocados por el secularismo, hermanos. ¿Qué es esa palabra, secularismo? Es la ausencia de cualquier autoridad o creencia en Dios, de Dios. Eso es el secularismo.
es la ausencia de cualquier autoridad o creencia de Dios. Es evaporar la creencia religiosa y su autoridad, y cada vez está llegando a las universidades. En Europa ya es muy común, en Estados Unidos ya es muy común, y en las capitales de nuestro país ya es muy común. Y también el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Es que dicen que la verdad es una convención social, y para determinar si es verdad, se determina en base si satisfacen las necesidades de la época. Por ejemplo, aquí somos ahorita un pueblo, y este lado dice que el aborto está bien porque ya somos muchos en la iglesia. Ya somos muchos y ya no caben, y no hay dinero, no hay trabajo, y todos los de este lado votan porque el aborto se legalice, ¿sí? Entonces es una convención social. Para determinar si es verdad, se determina en base de las necesidades de esa época. Hay ese problema, hacen una convención y todos ellos deciden que eso ya es legal. Eso se le llama pragmatismo. Cuando sabemos que el verdadero problema del aborto, pues el verdadero problema viene de que están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. De ahí viene el verdadero problema. ¿Pero qué? Si tú les quitas esa satisfacción, pues eso no les gusta. Y bueno, hay muchos ejemplos de géneros. Ya hay transgéneros, agénero, no binario, intersexual, género fluido. Es demasiado lo que ya ellos han dicho que ya existe. Antes lo catalogaban como una enfermedad, ahora ya no. Y bueno, ¿cómo orar por la noche? La última parte de versículo 11 y 12, con fe de su protección. Dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás en tu favor. Con fe de su protección, con gozo. Dice: pero alégrense. Hermanos, el pecado también promete mucha alegría, pero solamente es esa alegría que es temporal y falsa. La verdadera alegría o gozo es derivado de la comunión con Dios. Puedes buscar alegría en todas partes, pero la verdadera alegría solamente la da nuestro Señor. El resultado de confiar en Dios, ¿qué es? Es gozo, que es un fruto del Espíritu Santo. El gozo del Señor es la alegría del corazón de conocer a Dios. Repito, el gozo del Señor es la alegría del corazón de conocer a Dios, de permanecer en Cristo y de estar lleno del Espíritu Santo. Juan 10:28 dice: si ya eres hijo de Dios, su oveja, nadie, pero nadie te puede arrebatar de su rebaño, de su mano. Podemos descansar en ello, hermanos. Debemos de dar gracias por la protección que Dios nos da día tras día. A Dios le gusta que demos gracias, porque si no, ¿qué nos volvemos si no damos gracias? Nos volvemos arrogantes, egocéntricos, y pensaremos que todo nos merecemos. El agradecimiento mantiene nuestro corazón alineado con Dios. El agradecimiento mantiene nuestro corazón alineado con Dios. También dar gracias nos recuerda lo bendecido que somos, hermanos, y veremos cosas que antes no veíamos. Este ejemplo siempre lo pongo. A mi hijo, hace 5 años, lo operaron de su cabeza, tenía un quiste en su cabeza. Y bueno, la operación, primero dijeron que era de 2 horas y terminó de 4 horas. Tardó mucho el doctor porque donde estaba el quiste pasaba muy cerca una vena muy importante y pudo haber muerto. Además, cuando lo estaban operando, hubo un error, y como la operación, mi hijo tenía que estar boca abajo, el aro que le pusieron para protección, para aislar, le quedó grande porque mi hijo estaba chiquito, no tenía la medida. Entonces, cuando ellos desinfectaron la zona, el producto, la medicina, el desinfectante bajó y llegó a sus ojos.
y estuvo 4 horas con el desinfectante en sus ojos. Cuando él despertó no podía ver, se le habían quemado sus ojos, sí podía ver, pero le ardían mucho sus ojos. Y bueno, todo eso hace que yo valore, cuando veo a mi hijo saltar, jugar, a veces hace travesuras, desobedece, pero todo eso hace que yo valore más las cosas que Dios me ha dado. Por eso Dios muchas veces nos lleva hasta el límite, nos aprieta tanto sin lastimarnos y después ¿qué hace? Nos suelta. Y podemos dar gracias y valorar de todo lo que Él nos da. Y ahora pienso que sin Dios no soy nada. Hermano, ¿ama el nombre del Dios? Amén. Amemos su nombre. Y luego dice, bendecirás al justo. Dios bendice al justo. Y como les he dicho antes, el justo es la persona libre de pecado, libre de culpa, perdón. Y esto solo sucede por fe en Jesús, que Él nos justifica. Cristo murió siendo justo por los injustos, siendo libre de pecado por los pecadores. Y con esto nos podemos acercar al Dios Santo 3 veces. Y luego ¿qué dice? Con un escudo lo rodearás de tu favor. Hermanos, pidamos protección y Dios nos librará, nos protegerá. Pero no nos va a quitar de la batalla, hermanos, pero sí nos va a seguir protegiendo alrededor, dice. Significa completamente, significa física y espiritualmente a los ataques del maligno. Y conclusión, hermanos, nunca salgas de tu casa sin orar. Que sea Dios la primera persona, si está en nuestro primer lugar, que sea la primera persona en hablar, con que hablemos. No salgamos sin orar. ¿Y cómo orar de mañana? Con profundidad de corazón, de manera sincera. No le podemos esconder a Él nada. Pidiendo santidad. Debemos de pedirle santidad, que Dios nos vaya transformando día con día a semejanza de su Hijo Jesucristo. Ya no estar cayendo en el mismo pecado. Acuérdense que si caemos el mismo pecado y pedimos perdón y a veces sin ese sentimiento real, no es arrepentimiento, se llama remordimiento. Cuando caemos en el mismo pecado y ya ni nos duele, es remordimiento. Debemos arrepentirnos de ese pecado. Número 3, debemos de pedir discernimiento, hermanos, porque Satanás está con todo. Debemos orar por nuestros hijos que son atacados día con día en la escuela, en las redes sociales, en las series, en las películas. Debemos de revisar todo lo que ven nuestros hijos. Los hijos no deben de tener, o nosotros debemos de saber las contraseñas de sus celulares. No deben de estar a solas viendo celulares, viendo computadora. Tienen que estar con la puerta abierta en su cuarto. Debemos de ser muy precavidos porque es muy fácil caer en la tentación. Y hermanos, con gozo y con fe pidamos protección y Él nos las va a dar. Todos, hermanos, los que estamos aquí debemos de leer, estudiar las Escrituras. Y al estudiar las Escrituras podemos conocer más y más a Dios. Y Dios en este Salmo 5 nos dice cómo debemos de orar por la mañana. Y también nos explica lo que le agrada y lo que le desagrada. Mejor dicho, lo que le desagrada. Debemos de tener una relación diaria con nuestro Señor. Te hago una pregunta a los que estamos casados. Cuando vio a su esposa por primera vez, ¿ya estaba enamorado de ella? ¿No? Cuando la vio por primera vez, ¿ya estaba enamorado? ¿No? No, porque no puedes amar a alguien que no conoces, que no sabes nada de ella y de él. Nadie ama a alguien antes de conocerle. Y te pregunto, ¿amas a Dios? Pero si solamente leemos a veces la Biblia, el domingo, o el típico de que, y eso pasa a veces con mis hijos, la Biblia el domingo, no, pues no sé dónde está, dónde la dejé. Pues quiere decir que no la estamos ocupando. Y oramos a veces por las noches.
Hermanos, debemos de tener una comunión con Dios y necesitamos estar orando y estudiando su palabra. Él nos pide que oremos de mañana para que dependamos solamente de Él, vivamos en santidad, tengamos discernimiento de lo que hay afuera y tengamos fe de que Él nunca, hermanos, Él nunca nos va a abandonar, hermanos. Así que así oremos por de mañana. Esto nos habla este hermoso Salmo número 5. A Dios sea su gloria. Señor y Padre, gracias, Señor, porque una vez más me permite estar aquí con mis hermanos, compartiendo tu hermosa y bella palabra, Señor, que nos hablas a través de ella, Señor, para que nosotros cuidemos nuestro corazón, nuestra mente, que tengamos ese discernimiento, Señor, ese discernimiento de todas esas distracciones que el enemigo y la carne, Señor, están día y noche trabajando para que no escuchemos tu voz, para que no oremos a tu bendito nombre. Señor, ayúdanos, Señor, a tener esa comunión diaria contigo, al levantarnos, Señor, que tú seas la primera persona con la que platiquemos y te contemos todo lo que necesitamos, nuestra angustia, nuestros problemas, nuestro gozo, nuestro agradecimiento, que seas tú la primera persona. Señor, danos esa bendición, ese don, Señor, de estar siempre gozosos, de estar alegres y de que cuando estamos tristes, Señor, de siempre recurrir a ti como primera persona que debemos hacerlo, Señor. Danos sabiduría, Señor, para seguir estudiando tu palabra y no nada más aquí, Señor, en nuestro aposento, orar en nuestro lugar favorito, ahí en nuestra casa, en el trabajo, tomar la lectura, apartar un tiempo, Señor, siempre para dedicarlo solamente a ti, Padre. Eres un Dios bueno, misericordioso, maravilloso, bondadoso, grande, sublime, majestuoso. Gracias, Señor, por esa misericordia que tienes para con nosotros. Y gracias, Señor, porque conocemos a tu Hijo Jesucristo. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.